Realmente se van aprendiendo sobre la marcha y viendo cuáles son las posibilidades y quizás analizándolo cuál es la mejor ir hacia ese lugar. No podemos tener la respuesta antes de probar el proceso, ¿no? Grace. Mi separación fue mucho más conflictiva que decir tenencia compartida, porque el papá de mis hijos es un padre abandónico, ¿no? Después de 2 años, los abogados saben, se pide pérdida de patria potestad. Fue realmente muy complejo y por suerte tuve la compañía de una muy buena psicóloga, que era la psicóloga del colegio de mis hijos, que me ayudaba, me acompañó en el proceso y a visualizarlo para que salieran lo menos lastimados posible, pero es imposible, hay daño que es irreversible. Los psicólogos saben perfectamente que hay un límite del daño que después no hay forma de dar vuelta atrás. No tenía más remedio que hacerlo porque obviamente el papá era una persona peligrosa, las pericias dieron eso, ¿no? Eso me llevó a mí a tomar esa decisión, por consejo de los docentes, por consejo de la psicóloga, y para mí fue una decisión complicada porque me dijeron cómo iba a ser el proceso, que los chicos tenían que ir a testiguar, que tenían que tener un abogado aparte, y aparte porque es irreversible. Por más que yo interiormente dije, y se lo dije a la jueza, el día de mañana mis hijos quieren tener contacto con el padre, no lo voy a negar, con las garantías de la justicia, por supuesto, pero no lo voy a negar, porque creo que es una necesidad. ¿Llegó ese día? Nunca. Bueno, todavía. No, todavía, pero ya Cristian tiene 20 años, Micaela 16, esto fue hace muchos años atrás. El papá tiene, estos chicos tienen, mis hijos tienen medios hermanos que no conocen, o sea, es complicado y saben. Yo nunca les he mentido, he tratado de decirles las realidades de la mejor forma posible, porque digo, engañarlos no tiene sentido, tarde o temprano las cosas se saben, entonces es mejor que de a poco las vayan sabiendo. Juan Carlos. Sí. Yo soy hijo de padre separado y lamentablemente siempre tuve la versión de mi madre, o sea, por una razón de abandono y porque no concurrió a especialistas, psicólogos ni a ninguna persona que decidiera lo legal, pero me hubiera gustado escuchar la otra parte, la de mi padre, saber qué era la verdad de él. Y a veces veo que las madres cometen ese error. Lejos de querer atacar a la madre en sí, pero creo que a veces hay que permitir el acercamiento y no es tan terrible si cuando grande el hijo o la hija decide me voy a ir a vivir con papá, porque papá no es un extraño, es la mitad del responsable de ese niño. Entonces, creo que no es tan terrible y es beneficioso que sigan teniendo contacto con el padre o con la madre que no vive en ese momento, lógico, ¿no? Y creo que por lo que se desprendía de la doctora, hay más casos de separaciones. Eso es una cosa preocupante, pero creo que es así, ¿no? Si no estoy equivocado... Sí, cada vez son más los divorcios, sin duda. Tal cual. Yo agradezco muchísimo que todos los abogados del país hayan trabajado tanto en base a todas estas reglas nuevas que hay con respecto a los niños. ¿Y por qué? Yo nací en el año 70, mi mamá tenía un matrimonio del cual no se separó. Entonces quedé en una partida de nacimiento donde dice madre desconocida. Tengo el apellido de mi papá. Mis padres se separan en mi adolescencia y yo me quedo viviendo con mi papá. Yo quería vivir con mi mamá, pero legalmente tenía que vivir con mi padre. Agradezco muchísimo que las leyes se hayan cambiado. Eso por un lado. Ahora, ¿alguien te preguntó con quién querías vivir? No, nunca. Porque más allá de todo, yo tenía el apellido de mi papá. Mi papá se pero por separan más que dijera madre desconocida, ¿estaría tu madre ahí golpeando el vidrio? Mi mamá hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros nos fuéramos a vivir con ella, mi hermano y yo. Pero por la ley, nosotros deberíamos vivir con mi padre porque mi padre decía, padre fulano de tal, madre desconocida. Claro. A los abogados acá lo tienen que saber, que eso pasaba en el tiempo de la dictadura, que los niños, las personas que ya estaban casados no le podían dar el apellido a sus hijos cuando lo tenían. En este caso, a las mujeres. A la pregunta va ahora a los especialistas. ¿Qué pasa en mi caso si yo me separo y crié un niño 11 años? Yo lo crié de los 2 años hasta ahora que es un adolescente. Pongámosles que yo me separo. La madre no fue apta para criar a su hijo. Su padre nunca estuvo 5 o 6 años en la escuela. Nunca hay una firma en un carné. Nunca una maestra le conoció el rostro. Y yo dentro de un año me doy cuenta que el niño no tiene las mismas garantías que tenía hasta cuando yo lo crié. Ejemplo, 6 años de escuela sobresaliente y 3er año de liceo con ninguna baja. ¿Yo le puedo reclamar la tutoría a ese padre? Sí, claro. La ley establece que la tenencia se puede asignar a los padres
pero también los terceros pueden solicitar la tenencia de un menor si eso redunda en el interés superior del menor. Y el tercero tiene que asumir la responsabilidad del cuidado del menor, de su bienestar. Y sí, los terceros lo pueden tener. Hay que hacer un juicio, hay que confrontar a la otra parte, pero se dilucida en la causa si en el interés superior del menor es mejor que esté con este tercero. Y además, en el caso, hay un vínculo afectivo anterior, o sea, no es por generación espontánea. Esto. No, por No es supuesto. que viene una persona a decir, me quiero hacer cargo de este niño porque su familia... No. Entonces, Nadie se va a ofrecer a menos que no sea por mucho existe amor. una herramienta judicial, puede acceder al proceso para solicitar esa tenencia. Bien. Martín. No, yo quería hacer una puntualización. A mí me parece, y tengo el ejemplo de algunas familias que están teniendo tenencia compartida, tanto hombres como mujeres, e incluso los niños tienen sus cuartos en sus respectivas casas y es algo que les está dando resultados. Yo quería quebrar una lanza, sobre todo obviamente es una construcción cultural, en mucho tiene que ver eso de que la madre sea el refugio, porque de hecho la mujer mucho para nuestras sociedades es el refugio de las emociones, ¿no? La que se hace cargo del adentro, y el hombre es el que va a trabajar, el que tiene el don de la conquista del afuera, etcétera, etcétera. Hay todo un cúmulo de hombres y un movimiento de personas que están tratando de que el hombre tenga cada vez más responsabilidad emocional sobre sus emociones y sobre las que comparte con los demás, y dentro de eso me parece que dentro de los derechos, me parece que la normativa tiene que ir acompasando eso, ¿no? Porque quizás la madre quiera tener también otro tipo de vida en donde no se responsabilice tanto no solamente de la custodia de los hijos, sino de lo que tiene que ver con los sentimientos y con la formación de sus hijos en otros aspectos, que el padre también se pueda hacer cargo, ¿no? Eso es más difícil, porque estás planteando que una mujer se haga la distraída y no nos podemos hacer las distraídas con lo que es nuestra esencia, que es ser muy perceptoras, ¿no? Y estar muy en contacto con la esencia de los chicos. Pero sí es válido que porque eso tiene que ser exclusividad o monopolio de una mujer madre, porque no puede ser de un padre. En eso estamos de acuerdo. Exacto. Y creo que todos, ¿no? Nadie disiente. Sí, Yo vengo en la línea un poco de lo que dice Martín, porque creo que también le exigimos a los hombres desde un tiempo a esta parte que se hagan cargo, También hay que darle el lugar, porque si no los dejamos formar parte del parto, cambiarle el pañal, entonces no van a vivir eso que vivimos las mamás con los niños. Y es difícil que creen ese vínculo que nosotros creamos. ¿Quién no las deja? Cambiar pañales. ¿Quién no deja cambiar pañales? Pasa que se releva a la mujer todo ¿Podemos volver, Teresita, a que nos ayudes? Por ejemplo, si estamos hablando, quedó claro que si hablamos de adolescentes, el diálogo prima. Si hablamos de niños y te consta o sospechás que el planteo de me voy con el otro ¿no? es manipulación, ¿qué haces? ¿Cómo lo manejas? ¿Eso es penitencia? ¿Lo hablás? ¿Cómo lo manejas? Dependiendo de la edad del niño, si pasó los 6 años o no, si accedió a un pensamiento concreto o no, va a ser diferente. Pero en cualquier caso sería inteligente de parte de la mamá que si el niño dice me quiero ir con mi papá, en la mitad de un berrinche, bueno, lo voy a conversar con papá. Sería inteligente, sería razonable, porque a ver, convengamos que también hay... O sea, no lo que hice yo. Muchos... No, pero lo tuyo Si fue ahora poner hacemos un el bolso, límite. ya venimos. Lo tuyo fue poner un límite porque tú conoces a tu hija, porque... Era muy chiquita. Claro, y es muy chiquita, estábamos hablando de 3 años. Entonces, convengamos también que hay muchísimos casos, muchos, donde las partes son razonables, donde se puede llegar a un acuerdo, donde los hijos, a pesar de ser chicos tipo tortuga, tienen en los dos lugares donde viven un ámbito más o menos parecido, donde los papás se hablan, donde los papás participan de las reuniones o de las cosas, de las reuniones de los colegios, de los momentos importantes. Yo siempre les digo a los chicos, bueno, a ver, cuando papá y mamá están juntos, cuando te operan la rodilla, cuando es tu cumpleaños, eso es muy valioso. Cuando vienen a la consulta los dos y están separados, eso ya de entrada está marcando lo que es la pareja. Está marcando que hay un equipo de padres todavía. Está marcando que los papás no están divorciados y eso es muy valioso. Y hay muchas parejas que funcionan así. La mayoría, el porcentaje no es, el porcentaje es mucho mayor de lo otro, ¿verdad? Los que se matan, toman al niño de rehén o al joven de rehén y se arman unas batallas campales que terminan dañando ¿qué pasa en la mente de siempre. ese adulto que
que los límites entre tu rol de mujer y madre se confunden. Porque, ¿qué pasa? Porque hay gente que por ahí vos conocés de toda la vida y sabés que es, viste, bárbara en 1000 aspectos, y de golpe la ves manipulando al hijo en contra del padre. Pero ¿Pero qué le está pasó? peleando lo más sagrado que tiene en la vida y tenemos tendencia, los humanos, a perder el norte cuando peleamos lo más sagrado en la vida, que son nuestros hijos. Entonces ahí... Pero está peleando lo más sagrado de su vida, que son hijos, está peleando la pensión alimenticia. O está peleando... ¿Qué está peleando? Yo creo que está peleando el tema del... Hay de todo. No sé, discutible, pelear A ver, afectos. las experientes, ¿qué están peleando los adultos cuando... ¿Es los hijos o están peleando otras cosas? Eso quería hablar. A ver, depende de qué situaciones. Claro. Yo entiendo lo que él dice, cuando muchas veces se pelea el rol, lo que identifica a la persona. Hay mujeres que se define, ¿cómo te definís? Madre. Soy psiquiatra, no, me defino como madre. Entonces cuando se le va un hijo, se le va lo que la define. Se le va la esencia. Entonces, a veces uno pierde el norte porque no realmente usa todas las armas que tiene, incluso la confrontación, la manipulación, lo que sea. Hay que estar muy centrado, muy contenido para decir, bueno, yo aparto esto, es el interés de mi hijo, no es tan así. A veces uno pelea de repente, pero el tema este de pelear la pensión, ¿te vas o no te vas? Yo la verdad, en mi experiencia, es una cuestión que sale al tapete, pero no ha sido el motor de esta cosa, ¿no? De todo. Yo creo que se mezclan Realmente los aspectos económicos, la proyección económica de la madre o del padre de aquí a futuro después de la separación. Lo toca, pero... Se mezcla la esencia del niño. Si bueno, a ver, niño, vos estás, mamá o papá, es tu opción. A ver, se genera un trastorno, si uno ve el trastorno de la personalidad del niño, uno ve también el trastorno de las personalidades de los padres y madres que cambiaron, ya no son los mismos de antes. ¿Y qué pasa cuando además aparece un nuevo núcleo familiar? Cuando esa pareja original se separa, se divorcia, y encima no solo hay una nueva pareja del otro lado, sino descendencia del otro lado. Ahí ya estamos complejizando... Lo que pasa, Victoria, es que a veces hay que ver cómo llega el problema a uno, ¿no? Muchas veces viene porque uno de los dos padres se fue con otra persona. Entonces eso lleva a que el conflicto automáticamente se lleva al tema de los nenes. Ah, vas a ir con esa o con ese. Y bueno, todo ese manejo. a eso voy con qué pasa con el adulto que uno cree conocer, hombre o mujer, que por alguna razón, con causa o sin causa, no importa, pero no es capaz de priorizar el bien del menor. Claro. Aunque sea vender el mejor padre que pueda tener, venderle la mejor madre que pueda tener, y en cambio ves que se hace muchas veces lo contrario. Bueno, pero estás hablando de un adulto que está sufriente, de una persona que seguramente está despechada, que se siente traicionada y que por lo tanto se desestabiliza. Entonces, claro, no puede mirar del otro lado porque se desestabiliza. Pero el otro lado también está, yo no le puedo imponer a un niño que sus papás recién acaban de separarse una nueva presencia, tenés que quererla porque es mi novia, porque es mi novio, no sé qué. Claro. Ahí también el adulto tiene que pensar, el sufriente, bueno, se va. Y va a conocer a la pareja de su papá o de su mamá y uno queda como resentido. Pero, a ver, el otro adulto, el otro papá, tiene tanta necesidad de imponer este nuevo afecto al niño, entonces... Los dos, ¿no? O sea, no cargarle las tintas al que se queda con el niño y el otro tiene el derecho de rehacer su vida y que el niño... Y que la otra lo acepte si no es el problema de ella, claro. Espera un poco. Ensambladas, lo que es en el abordaje psicológico se va trabajando muy de a poco. Es lo ideal, ¿verdad? Trabajar el tema de las familias ensambladas, que cada vez hay más y que algunas funcionan muy bien y otras tienen muchos conflictos, pero... Y otros dicen, ¿para qué me separé del primero? Llegan a esa conclusión. Pausa y ya venimos. Sobre la línea divisoria que va del medio. Y bueno, es tan evidente que si la vida es simple, nosotros realmente la complicamos a niveles extraordinarios. A ver, uno no siempre tiene incorporada la idea de que necesitamos estar acompañados terapéuticamente o constantemente consultando, porque a veces creemos que podemos tener cierto control de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en la consulta constante? ¿Cómo sentirnos dueños de nuestra vida? ¿Y cómo no errarle? ¿Es incompatible? A ver, en realidad lo que nosotros vemos es que las personas consultan frente a una crisis, ¿verdad? Consultan frente a la crisis, cuando el problema ya está planteado. Pero ¿y eso está mal? ¿Verdad? No, pero a ver, si
hay algunos casos, y me constan muchos años que tengo de este trabajo, de parejas que vienen a decir, nos vamos a separar y queremos saber cómo lo hablamos con nuestros hijos. Y hay varios, y es fantástico, es maravilloso, pero existen, ¿verdad? Entonces, claro, distinto a cuando la pareja viene ya con una parte con la conflictiva enorme planteada. La pareja consulta en general o traen al chico cuando la crisis ya es importante, cuando hay daño que se ve en el chico porque le empezó a ir mal en la escuela, porque llora, porque tiene miedo, porque no puede dormir si no es con la luz o con la televisión, porque está empezando a mostrar síntomas de que algo no anda bien. Y ahí es cuando consultan. Entonces la idea sería que la intervención sea concreta, no un abordaje eterno, como a veces suele estar en el imaginario de la gente, que los psicólogos tenemos años a las personas en terapia. Bueno, los tienen porque años, hay, Yo diría que algunos casos dependerá de los pacientes, no de los psicólogos. Depende de las corrientes. Hay nuevos abordajes que son muy concretos y que son de corta duración, de acuerdo a la situación y circunstancia del paciente, pero el tema es tomar a ese caso y tratar de dar bastones para que lo puedan resolver. Teresita, una pregunta concreta. La mentira piadosa, ¿hasta dónde es conveniente? Pensando en escenarios donde hay un padre o una madre, depende con quién vivan los niños, que empieza a desprolijarse, ¿no? O a no hacerse presente cuando dijo que iba a estar, le empieza a fallar a los chicos. ¿Hasta dónde uno tiene que cubrirlo al otro? No. La verdad por encima de todas las cosas, pero depende de cómo se diga y que el chico está preparado para escuchar. Y eso va a estar en el adulto, es resorte del adulto, poder tener el filtro para no decir tu padre es así, tu padre es asá. Y manejarlo de manera... El chico se va a dar cuenta siempre igual, a la larga o a la corta se va a dar cuenta y la va a tener clarísima de cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Siempre. Entonces, yo sugiero siempre con la verdad, pero dependiendo de qué forma voy a decir esa verdad, con qué palabras voy a hablar y qué tengo enfrente, si tengo un chiquito, si tengo un adolescente, y hasta donde el chico pueda o quiera escuchar. Hay chicos que te dicen o te muestran, mira, se van a hacer otra cosa, ese chico no está queriendo escuchar. Hay que ver el momento en el cual se va a hablar y con qué palabras se va a decir. Este tema es eterno, me parece que tenemos todos 2000 preguntas para hacer, así que vamos a hacer otro día para seguirlo. Teresita Arribillaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Déjame contenta como abogada de estos. ¿Alguna vez te sorprendió una pareja, digamos, como que lo civilizado de la pareja le ganó a lo legal? Sí, la gente que viene a hacer convenios y que vienen, sí. Muchas, bueno. Gracias a Dios. Bueno, ya sí. También sí, hay pero necesitan establecer jurídicamente cuál va a ser la situación de los hijos con la separación. Y entonces vienen al abogado para... Lo único que hacemos de repente es ponerle la firmita, pero ellos ya lo tienen resuelto porque pasaron antes a consultar a alguien como Teresita. Y vienen con las cosas muy claritas. O no, o hay gente muy sana, pero que no pueden seguir juntos como pareja, no como padres. No se divorcian de los hijos, lo tienen clarito. Bien, Así muchísimas gracias, Rosario García Zampayo, muchísimas gracias por haber venido. 2 anuncios para mañana miércoles, breves, y con esto nos despedimos. ¿Cuál es el tuyo, Juanca? Sábado 18 y domingo 19, el segundo encuentro nacional de clasificadores hecho por el sindicato de la UCRU, en donde sindicato de Fútbol, Eduardo Víctor Aedo y Juan Paulier. ¿Están convocando a todo el país? Sí, traemos exactamente no, porque traemos los clasificadores del interior y los que están faltando a comunicarse, que se comuniquen porque los traemos. Bien. Y la gente de acá, y taller de género, el papel de las mujeres en el clasificado, presentación del libro del Padre Cacho, con la propuesta de un homenaje a posteriori al Padre Cacho, y los motocarros sí, los motocarros no, las propuestas de los intendentes. Una jornada sobre el tema para debatir sobre todo. 18 y 19
los clasificadores todos, del Bien. interior y de Montevideo. ¿Viste la música que sube, Juan Carlos? Porque estamos terminando Exacto. el programa. Dale. Gracias. ¿y Acá vos voy, qué querías decirnos? rapidito, sí. Miércoles. Mañana. Sí, exacto. 18:30 horas. Sandritas nos va a visitar en el barrio. Te esperamos en la Policlínica. Ah, la candidata alcalde. La candidata alcalde Bueno, en no la sé, Policlínica. esto no sé si se puede hacer. ¿eh? Sí, en La voy a la consultar. Policlínica del barrio. Los esperamos todos los vecinos que Sandritas nos va a dar una Gracias charla a todos. por Gracias. habernos acompañado. Chau, chau, chau. Hasta mañana.